La escuchamos, Nayeli, cuéntenos. ¿Qué se vio en la clase anterior? Está ausente, Nayeli. Freddy Lituaña. Buenos días, licenciada. Sí, estoy. A ver, Nayeli, cuéntenos. La clase anterior fue de los subconjuntos, de las interacciones, de relación entre conjuntos, de unión, de diferencia. Gracias, Nayeli. Ya le voy a poner la diapositiva. Entonces, lo que hemos visto hasta el momento, vimos que eran los conjuntos, vimos que se parecía al primer caso de factorización, que un conjunto puede ser elemento de otro conjunto, como el caso de las rosas o de los ramos de rosas y de las flores, cómo se representa un conjunto, cómo se representan los elementos del conjunto, cuáles son las formas de expresar un conjunto, las clases de conjunto, finito, infinito, unitario, vacío, heterogéneo, homogéneo, equivalentes, conjuntos coordinables que tengan una relación, conjuntos no coordinables, los famosos subconjuntos, las relaciones de pertenencia y no pertenencia, si un elemento pertenece o no a un conjunto. Ahí vimos la parte de la intersección, la parte de la unión con los juguetes de Mario y con los juguetes de Luigi, y la parte de la representación de subconjuntos, cómo se lo hace, con este símbolo U virada o la C con la rayita, como lo quieran ver. Vimos unión, vimos intersección y la diferencia, ¿no? Los juguetes de Mario y Luigi, donde Luigi se peleó con Mario y Mario no quiere saber nada de Luigi, quiere solo los juguetes del exclusivo, no tenga relación con Luigi. Y de ahí vimos un poquito de teoría de conjuntos, que se basa en todo lo que estábamos hablando. Y estamos revisando esta expresión, ¿no? Los naturales, enteros, racionales, reales y el complejo. Vimos toda esa relación. Y allá vamos con un poquito de álgebra, diagramas de Venn. Entonces, vamos a ver un par de ejercicios. A ver si el concepto quedó claro. Vamos a ver. Por cierto, se me escapó, ya voy a armar, ayer no alcancé a hacer nada del curso de Moodle, entonces hoy día sí, en la noche va a estar listo tanto el de sistemas operativos como el de álgebra. Entonces ya se van a poder registrar. Entonces vamos a ver este ejercicio. Ahí lo tienen. Sencillo.
¿Qué dice? Dice, completa la proposición siguiente con los símbolos de E o E con rayita. ¿Qué era esto? Pertenece. ¿Qué significaba eso? Pertenece y no pertenece. Pertenece y no pertenece, ¿cierto? Recién llegó. Ya le dejamos entrar a Juan Carlos. Ok. Entonces, tenemos eso en pantalla. 2. ¿Qué va acá? No pertenece. Vamos que nos responda León. León Eddy. ¿Qué va aquí? 2. En el 2, ahí que va. Ah, Ahí va, pertenece. 2 pertenece. Perfecto. ¿Qué dice el resto de compañeros? Que está mal. Que está mal. ¿Y por qué le dice eso a Está León? bien. Porque son números impares y el 2 es par. ¿Qué opina Eddie? Ah, sí, ya me di cuenta, no pertenece, que más o menos sería ahí números impares, sería el 9. Más o menos. ¿Y qué le pongo? No hay más o menos. ¿Pertenece o no No, que no pertenece? pertenece, no pertenece. Disculpe, No la pertenece. rayita. Le Sí, ponemos rayita. sí. Ah. ¿Qué dice Christopher? ¿Está bien o está mal, Christopher Nieto? Que son números que sí, que no pertenecen. ¿Qué calificación le Que no, pondría? que no. No, está mal. 0 le pongo. ¿Usted le pondría 0? Sí. 0. ¿Qué opina el resto? Carol, ¿qué dice? ¿Está bien el 0? Pide recalificación. Que está mal. Porque está mal porque no. ¿Hay que recalificarle o está bien el 0? A ver, 1, 3. Son números primos y sí pertenecen. Son números primos y sí pertenecen. ¿Ya? Interesante. Interesante. Brighton. ¿Qué opina Brighton? Brighton está con una incógnita en la cabeza. ¿Qué le ponemos? ¿0 o 1? ¿Está bien o está mal? ¿Le ponemos carita feliz o carita triste? Ahorita sí. Carita feliz, dice Brighton. ¿Por qué? Está mal, O mal. ¿Y cuánto le ponemos? ¿0 o 1? ¿Carita feliz o carita triste? porque se ve un 1 por lo menos. A ese corazón de madre. Ya. María Rodríguez. ¿Qué opina María Rodríguez? Que no pertenece. Que no, o sea que está bien. 0, ¿se merece el 0 o se merece el 1? Póngale un punto por lo menos. ¿Un punto porque está bien o un punto porque es pana? Porque que está bien. No, no está bien. Está mal. Es mismo, pues. ¿Le ponemos un punto o le ponemos 0? Póngale un punto ya. ¿Por qué le pone un punto? Por lo menos que lleve un punto.
Pero tiene que sustentarlo. Pues. O sea, aquí no es corazón de madre. Tiene que decirme un punto porque lo hizo bien. No, un punto porque es mi amigo y se va a quedar. No, no, nada de eso. Entonces, ¿qué mismo se le pone? Hay opiniones compartidas, hay opiniones disparejas. Veamos. Entonces, este es el conjunto de los elementos. Estos son los elementos y aquí no dice cuáles son los elementos del conjunto. Aquí enumera los elementos del conjunto. O sea, no dice conjunto de los elementos primos. No lo dice. Tampoco lo representa así. No se está representando en ningún lado cuáles son los elementos de estos. Aquí está indicando de que el 1, 3, 5 y 7 son los elementos del conjunto. Por ejemplo, en este que está acá, es diferente. En este que está acá también. En esto que está acá también. Acá sí está indicando de otra forma cuáles son los elementos del conjunto. O sea, qué condiciones tienen que tener para que sean elementos del conjunto. Aquí lo dice. Pero en este caso no. Este caso es textual. Los elementos del conjunto son esos. 1, 3, 5 y 7. Para que ustedes traten de razonar y digan, bueno, son impares, son primos. Eso es otra cosa. Eso es muy diferente. Eso es más o menos como los juguetes de Mario y Luigi. Entonces, ustedes saben cuáles son los juguetes de Mario. Entonces, de repente van donde un primo de ustedes y resulta que tienen los mismos juguetes. Entonces ustedes dicen, esos son los juguetes de Mario. No, esos son los juguetes de su primo. Que sean los mismos es otra cosa, pero son de su primo. Por ser 1, 3, 5 y 7, no significa que sean impares. Tampoco significa que sean primos. Solo indica de que esos 4 elementos son los elementos de ese conjunto. Si esa es la forma, entonces el 2 pertenece o no a ese conjunto. ¿Qué opinan? No pertenece. No. No, creo que no pertenece. No pertenece. No está dentro del listado. O sea, aquí está el listado de los elementos. Entonces, estás en lista más o menos como invitar a una fiesta. ¿El 2 está invitado a esa fiesta? No. Aquí están los invitados. Los invitados son 1, 3, 5 y 7. ¿El 2 está? No. Chao. Te fuiste. No entras a mi fiesta. Entonces, vamos con el segundo. Ángelo, cuéntenos, ¿qué va acá? Vamos a ayudarle porque todos son de pertenencia y no pertenencia, entonces, ahí se fue. Vamos a cambiar. Entonces, vamos a poner aquí la E porque todos tienen que tener E. Solo le diferencia la rayita. Entonces, Ángelo, ¿qué opina? Sí pertenece. Sí pertenece. Ya. Perfecto. El de acá. Brighton ya con todo ese conocimiento, toda esa aclaración. Cuéntenos, Brighton, ¿qué va aquí? Brighton está analizando, va a emitir su criterio. Dígame. ¿Qué va aquí? Sí, sí, Brighton? está bien. Sí pertenece. No, en este, Brighton. En este. Ah, el de abajo. Sí. No. ¿No? La E tachada. Tachada. Vamos a ponerle rayita porque me demoro todavía a hacer la E. Ya está. Juan Carlos, ¿qué opina de lo que dice Brighton? ¿Cuál Juan Carlos? Hay dos. Juan Carlos Cabrera. Sí, estoy analizando un ratito. ¿Sí pertenece o no pertenece? Brighton dijo que no. Él lo analizó y así de reojo lo dijo no.
pertenece. Usted está de acuerdo a Brighton. Si Brighton Sí. tiene 0, usted tiene 0. ¿Se va con Brighton? ¿A las buenas o a las malas? ¿Lo acompaña en el 0 o lo acompaña en el 10? ¿Qué opina, Juan Carlos? En las buenas y en las malas tienen que estar. Pues. Si saltan, saltan los dos. Está bien ahí. ¿Está bien? Sí. Ya, vamos a pedir opinión a Kevin. Kevin está más centrado. Lo analiza con más visión. Kevin Arias, cuénteme. ¿Está bien o está mal? Yo creo que sí pertenece, yo digo. Sí pertenece. Cuénteme. Sí. ¿Cuál es su razonamiento, su análisis? Porque los otros compañeros le van a recalificar. Incluso lo van a acusar como que le está perjudicando. Usted es mal profesor. Sí, ¿con qué base usted dice que está mal? Porque Brighton ya tiene ahí una carta dirigida al rector para que ustedes lo destituyan porque le está calificando mal. ¿Cómo se defiende? Se nos fue. ¿Qué pasó? Kevin, ¿qué pasó? no le hallo todavía encendido, pero yo digo que sí pertenece. Yo digo. ¿Pero y por qué? Porque no es corazonada. Es porque Porque aquí Brighton va a decir, no, pues ¿cómo que sí? Aquí me explica, pues. O sea, si me pone 0, dígame por qué. que no le hallo la explicación, más o menos. Ah, entonces póngame un 1, pues dice Brighton. Ah, un uno ya. Claro. Juan Carlos Jaramillo, ¿qué dice? Juan Carlos, ¿está en vivo? Sí, profe. ¿Sí qué? ¿Sí está bien o sí está mal? Yo digo que no pertenece. No, ya, o sea, está de acuerdo a Brighton. Ya. ¿Alguien opina diferente? Aparte de Kevin, que su corazón dice que está mal, pero no sabe explicarlo. Yo opino que sí pertenece porque el X puede ser reemplazado por el 3 a lo mejor. No veo quién habló. ¿Quién habló? Danilo Marchán está hablando ahora. Ah, está escondido, pues, Danilo. Está en modo sin cámara. Ni la foto, pues. A ver, usted dice que sí pertenece porque el 3 puede ser reemplazado por La X, a lo mejor. la N, La X. la X. Entonces, le pongo aquí 3 es elemento de los naturales, rayita 2, y esto. O sea, 3 elementos de los naturales, sí. 3 elementos de los naturales. Eso es cierto. 2 es menor que 3 y 3 es menor que 6. A lo mejor. Perfecto, Danilo. Excelente, Danilo. Danilo dice, bueno, con la primera parte, Danilo dice, yo reemplazo el 3 en lugar de la X. Entonces, ¿es 3 elementos los naturales? Sí, sí. Y Danilo confirma en esta segunda parte. Bueno, aquí dice X debe estar entre 2 y 6, ¿cierto? Entonces, el 3 es menor que 6, sí. El 2 es mayor que 3, sí. Entonces Danilo dice, pues, 3 sí pertenece. Se va en contra de Brighton y Juan Carlos. Juan Carlos saltaba junto con Brighton. Kevin la corazonada le decía que está mal, pero no podía justificarlo. Así que en este caso, pues a Danilo le pongo 1
Y Brighton, por saltar junto con Juan Carlos, en las buenas y en las malas son panas, tienen 0. ¿Estamos bien? Juan Carlos, ¿está bien? Está difícil. ¿Cómo está difícil? No hay pana con Brighton. No, compañero. Ya no. Chuta. Bueno, entonces, vamos con esta, ¿ya? ¿Sí está claro el 3? ¿Preguntas? ¿Está claro o no está claro el 3? Nayeli está que se rompe la cabeza. ¿Qué dijo? Christopher Nieto está que se rasca los piojos por ahí. ¿Qué está diciendo? ¿Está claro, Christopher? Dolor de cabeza. Me levanté con sueño y me vienen a decir esto. No, pues sí no juego. ¿Qué pasó, Christopher? ¿Está claro o no está claro? Ahí más o menos entendiéndola. No sé Pero cómo vamos a ver la- cómo se resuelve el otro, el de que sigue. El Ya, otro. pero no sé cómo la subo. Nayeli, ¿está clarito? Sí, sí. Sí, Ya sí. entendí porque, como dijo el compañero, que la X es reemplazada por el 3. Y Ya. ahí, acá a ver, el 6 es mayor que el 3. Y el 3 es mayor que el 2. Sí, creo que sí, por ahí les entendí. Más o menos, más o menos. Pero ya, o sea, nosotros pusimos a analizar, o sea, se analizó la opinión analítica que dijo Danilo, creo que era. Pero escuchemos cómo se razonó con Juan Carlos y con Brighton. Brighton, ¿por qué dijo que no pertenece? Hay que escuchar los dos análisis, entonces para saber exactamente dónde estuvo el error. Ya sabemos cuál es la respuesta correcta, pero escuchemos el análisis, cómo se llegó a esa respuesta. Entonces, Juan Carlos, primero, Juan Carlos, cuéntenos, ¿por qué dijo que no pertenece? Pero una consulta. Ya no pertenece, pero la X sí, ¿cómo se llama? Siempre va a ser representada por el número principal. Porque no dice que se representa por el número principal. Tengo esa duda todavía, no sé. ¿Me puede repetir? Porque no lo alcancé a escuchar. Esa duda que así no digas, siempre la X se va a representar por el número que el principal. Ya, pues usted me está consultando la explicación. Yo le estoy Claro, es que no, ya, todavía no yo lo. le voy a responder a eso, tranquilo. Lo que yo quiero es saber cuál fue su análisis por decir que no pertenece. O sea, ¿sabes qué? Yo dije que no pertenece por esto. Cuénteme, ¿cuál fue su análisis para llegar a su respuesta? No a la respuesta correcta, a su respuesta. ¿Cómo no lo analizó? ¿Por qué dijo que no? Porque Corazonada, ¿qué vio? ¿Suerte? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue? ¿O no hubo análisis? O sea, simplemente corazonada. no está viendo que se dice que era menor que X y el 2 menor que la X. Y ahí, ese estaba ese análisis, no, por ahí profundamente casi no, Ya. O sea, fue no lo entendía, corazonada no lo su entendí. decisión. Sí. Brighton, cuéntenos, ¿fue análisis o corazonada también, Brighton? Profesor, yo le soy sincero, fue corazonada. Porque Ok, en sí, la X, no tenía idea que la X se podía cambiar por el 3. comprendo, Brighton, gracias. Entonces, llegamos a la conclusión hasta el momento que hay que sustentarlo, o sea, no podemos llevarlo a la corazonada. A pesar de que el otro compañero también tenía corazonada, no pudo sustentarlo, solo uno lo pudo sustentar. Y hay que sustentarlo. Ahora, ¿cómo se lee esto? Esto en teoría se lo ve en colegio, esta representación. Pero no todos son, bueno,
todos son ciencias. Deben de tener el bachillerato general unificado, deberían de haberlo visto. Pero asumamos que fue falla de los profesores, que no les enseñaron. Asumamos eso, aunque no creo, pero seamos un poquito diplomáticos y asumamos que fueron los profesores que no les enseñaron. Esto dice, X pertenece a los naturales. Ahora, este slash que parecería, también se puede comprenderlo así, parecería que dijera X pertenece a los naturales dividido para 2. Podría parecerse ese caso. Pero no, esta es otra representación en el cual cuando se pone el slash es un complemento a otra parte de lo que dice el conjunto, un soporte o sustento, que complementa la primera parte. O sea, esta es la primera parte y esta es segunda parte. Hay dos partes aquí. Normalmente se separan por 2 en esta nomenclatura. Por lo general son 2. De repente aparece 1. Solo dice X elementos de los naturales y se acabó. Es muy de repente, pero puede pasar. Pero en su forma general o su forma común se lo representa en 2 partes. Y esas 2 partes se las divide con este slash o dividir, valga la redundancia. Entonces en la primera parte dice X pertenece a los naturales, siendo X referencia a los elementos del conjunto en lenguaje natural. Lo que está tratando de decir es que los elementos de este conjunto pertenecen a los naturales. Hasta allí nosotros ya vimos en la clase anterior cuáles eran. Entonces, si quitamos esta parte por un momento, vamos a tacharla. ¿Cuáles son los elementos de ese conjunto? ¿O cuáles serían los elementos de ese conjunto? Si solo aparece esta primera parte. Brighton, ¿cuáles serían los elementos de ese conjunto? La X. La X y la N. Ya, interesante. Kevin, ¿qué opina? ¿Cuáles serían los elementos de ese conjunto? Kevin, llamando a Kevin. ¿Puedes repetir? ¿Cuáles Sería la serían? E y la N. Yeli y Brighton dicen que los elementos del conjunto son la X y la N. La Dije pregunta la es, E. ¿perdón? Elemento. A ver, porque la X sería, digamos, como quien dice el 3. Ya, Y la N, digamos, los números enteros, por decir. ya. A ver, vamos a explicarlo nuevamente. Pongan atención, están durmiendo. Christopher está que se rompe la cabeza y no entiende todavía. Vamos a tratar de ser un poquito más claro. Aquí dice, ya borramos esta parte, vamos a quedarnos solo con la primera parte. Aquí dice, X pertenece N, ¿cierto? Ahí está claro. Hasta ahí, ¿hay dudas o no? Eso es lo que dice. Juan Carlos, ¿está claro? Sí, ahí lo que entiendo es que X pertenece a números enteros, que digamos si el 3 lo reemplaza por la X, todos son números enteros menos el 0. Casi le dio en el palo, Juan Carlos. Christopher, ¿qué opina? Usted dele en el centro, haga el golazo. Es que recién estoy entendiendo porque estoy que me mato con eso que no entiendo. No se mate. Primero aprenda y luego se puede matar. No, no se mate. A ver, escuchen. Aquí dice X elementos, perdón, X pertenece a N. Ya. N no son enteros. En la clase anterior ya estábamos viendo que N son naturales. Los Se enteros, me equivoco, era natural. ¿cómo se representaban? La Z. Zeta, perfecto.
Entonces aquí dice X pertenece a los naturales. Christopher, ¿está claro ahí? Sí, profe. Ya. Ahora vamos a ver, ya nos dijeron cuáles son los elementos, pero o sea, más o menos como mis amigos van a la fiesta. Ya, pero ¿cuáles son tus amigos? Aquí dice X pertenece a los naturales. O sea, mis amigos van a la fiesta. Ya. La cuestión es, ¿cuáles son? Esta es una forma textual de lo que dice aquí, X pertenece a los naturales, pero cambiándolo un poco y poniéndolo en un léxico más acorde a lo que vivimos, nosotros no decimos X pertenece a los naturales. Entonces, más fácil de comprender, en un lenguaje más natural, dice que los elementos de este conjunto, los elementos X son los elementos, X son todos los elementos del conjunto. Entonces, los elementos de este conjunto son los naturales o pertenecen a los naturales. Eso es lo que está diciendo, que los elementos, este X, puede ser Y, puede ser Z, puede ser cualquier letra. Obviamente que si le ponen la N, va en minúscula. Recuerden que la forma como se declaran los elementos del conjunto eran con letras minúsculas o números. Y la forma como se expresa el nombre del conjunto eran con letras mayúsculas. Eso es lo que ya vimos en las clases anteriores. Entonces, acá puede ser cualquier letra minúscula, indicando de que son los elementos de ese conjunto. En este caso le pusieron X. Entonces aquí dice X o los elementos del conjunto pertenecen a los naturales. Si nos quedamos hasta allí, los elementos de ese conjunto, ¿cuáles serían, Carol? El 3. ¿Cuál más? Y todos los números menos el 0. O los números positivos, enteros positivos menos el 0. Sí, está perfecto. Puede ser todos los elementos naturales que arrancan desde el 1 hacia el infinito. Puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, todos. Hasta allí son infinitos los elementos de ese conjunto, menos el 0 y menos los negativos. No existen negativos y no existe el 0. Hasta allí. Pero en la segunda parte, vamos a borrar. En la segunda parte nos dice que no son todos, si bien es cierto, pertenecen a los naturales, pero no son todos. Son finitos. Entonces, en la segunda parte ya nos recoge a un grupo de estos naturales. Por un lado, nos dice que son elementos del conjunto naturales. Los elementos de ese conjunto son los naturales. Sí, pero son infinitos. Entonces, en la segunda parte nos dicen, sí, pero los elementos tienen que estar entre el 2 y el 6. Tienen que ser menor a 6 y mayor que 2. Esos son los elementos del conjunto. O sea, que yo tenía naturales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todos hasta el infinito, pero no me voy a llevar a todos. Me voy a llevar solo a los que estén entre el 2 y el 6. ¿Cuáles son los que están entre el 2 y el 6? Vamos a preguntar a Luigi. ¿Cuáles son los elementos que están entre el 2 y 6? Luigi Briones. Luigi. A la una. Bien, profesor. ¿Cuáles son los elementos que están entre el 2 y 6? El 3, 4 y 5, licenciado. Es 3, 4 y 5. El 3, el 4, el Y 5. el 5. Esos son. No puede estar el 2, tampoco puede estar el 6. ¿Por qué? El 4. 2, 4 sería. George 2, 4, Jesús M. 2, 4, 6. Méndez, Méndez. Méndez. ¿Por qué no puede Sí. estar el 2 y el 6?
Porque, ¿cómo es Porque, ¿cómo es? Preciso esta pregunta. Porque está dentro del 2 y el 6. Porque 2 no puede ser mayor a 2. 2 no puede ser mayor a 2. Perfecto. ¿Y 6? 6 no puede 6 no puede ser menor a 6. 6 no puede ser. Bueno, esa es una forma de ver, pero la otra forma es que aquí dice que el elemento tiene que ser menor a 6. Y si el elemento es menor a 6, puede ser 6, como dijo la compañera, si es 6, diría 6 menor que 6, pues no puede ser. Asimismo, en este otro lado, dice que el elemento X debe ser mayor que 2, y si le pongo 2, si incluyo el 2, diría 2 mayor que 2, no puede ser. Entonces, por eso es que nos quedamos con el 3, el 4 y el 5. Entonces, en la primera parte nos dice que son naturales, y en la segunda parte nos dicen, bueno, ¿cuáles son exactamente? Ya, tienen que estar entre el 2 y el 6. Si quitamos esto, hacemos al revés. Entonces, vamos a quitar esto. Imagínense que esto no existe. Solo tenemos esto, ¿cierto? Solo tendríamos la segunda parte. En ese caso, Martín Vargas. Martín, ¿se me escucha? Sí, dígame, licenciado. ¿Qué iría aquí? ¿Pertenece o no pertenece? ¿Y si pertenece? Sí pertenece. Ya, perfecto. Cristian Balcazar. Dígame, no, porque sigue diciendo la orden. Ponga atención. Si no fuera 3, si no yo le pongo, por ejemplo, 3,2. Imaginemos que ese es el 2. 3,2. Solo dice esto. ¿Qué le pondría? ¿Pertenece o no pertenece? Creo que no, porque estamos hablando de números enteros y luego el 3,2 no es número entero. Ah, interesante. Ángelo, ¿qué opina? Si fuera 3,2, en este caso, recuerde que solo aparece lo que está encerrado aquí. ¿Qué le pondría? ¿Pertenece o no pertenece? Sí pertenece porque el 3,2 está dentro del 6 y el 2. Perfecto, perfecto. Así es. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque como le quitamos esta parte, no nos dice si son naturales, si son enteros, si son racionales, si son reales, si son complejos. No nos indica X a qué pertenece. Lo único que nos indica de que X está entre 2 y 6. Entonces, sabiendo eso, pues asumiría que son reales porque no nos da ninguna indicación. Asumiría, aquí debo de asumir, porque no nos dice por ningún lado. Asumiría que X pertenece a los reales y estaría entre el 2 y el 6. En ese caso, como asumo que son X pertenece a los reales, entonces 3,2 está dentro del rango. Incluso 5,9 está dentro del rango. Y puede ser 59999. Lo está. Ingeniero, pero una consulta. En la clase anterior usted no nos había dicho que para que se dé un conjunto deben tener una similitud. Pero entonces, al darme cuenta del tipo de números que está ahí, el 3,2 no mantiene una similitud con ese conjunto. Entonces, por ende, no puedo asumir. Claro, un ratito.
Sí, lo que dice usted es correcto. Eso es lo que se vio en la clase anterior, que deben de tener una relación los elementos del conjunto con el propio conjunto. Era, si estamos con los juguetes, deben de ser juguetes. Deben tener una, no similitud, pongámosle la palabra correcta, sería la misma característica. Deben de cumplir la misma característica. ¿Ya? Si no cumplen la misma característica, no entran. Entonces, en el primer caso, cuando teníamos las dos cosas, decíamos que los elementos del conjunto deben de pertenecer a los naturales y deben de estar entre 2 y 6. Sí, al hacer eso, descubrimos que los elementos que nos indica que pertenecen al conjunto son 3, 4 y 5. ¿El 3 está dentro de ese grupo? Sí, cumplen la misma característica. Están dentro de lo que me detalla en el conjunto. Deben de estar entre el 2 y el 6. ¿El 3 está entre el 2 y el 6 y es natural? Sí. El 3 está entre el 2 y el 6 y es natural. En este caso, si tachamos la parte que dice que es natural, entonces aquí simplemente dice que los elementos del conjunto deben de estar entre el 2 y el 6. Pero ¿cuáles son? O sea, puedo yo decir que son racionales, puedo decir que son complejos, puedo decir que son naturales, puedo decir que son enteros, puedo decir que son todos. Entonces, como no hay ningún indicador, no hay indicador de a qué grupo de elementos me refiero, solo me dice que está entre el 2 y el 6, asumiría que son los reales. En ese caso, el 3,2 sí cumpliría esa característica por lo que estoy asumiendo. Si no les dicen, ustedes pueden asumir. Claro, ustedes pueden decir, bueno, pero ¿y si no es así? En ese caso, que sí existen esos casos especiales, lo que se suele hacer, y se los suelo recomendar cuando es en papel, o si es en digital, ustedes deberían de enviar a cualquier profesor. Yo puse tal respuesta asumiendo que es esto. Entonces aquí pueden, cuando es en papel, normalmente se pone acá X pertenece a los reales, o siendo X que pertenece a los reales, estaría correcto poner pertenece. Eso se suele hacer, es una recomendación a nivel de estudiante, porque alguien le puede decir, no, eso no es, no, es que yo asumí que son los reales. Ah, perfecto, porque no lo dice. Si yo tacho esto, por ningún lado lo dice. Entonces tengo que poner una respuesta. No la puedo dejar vacía, porque si la pongo vacía, no contestó, tiene 0. Entonces, ¿qué respuesta le pongo? Tienen que asumir algo. ¿Sí? Cada uno vale un punto, y esas no contestaron porque van a decir, no, es que no dice. Entonces, si la dejan en blanco, no supieron. Pondrían 0. Entonces tienen que contestar. Y la forma correcta de contestar es que ustedes deben de poner, si es físico el examen, deberían de poner X pertenece a los reales. Entonces, están diciéndole al profesor que le está evaluando que ustedes asumieron que X pertenece a los reales. Pero buena pregunta la que me hizo. ¿Alguna otra duda? ¿Sí está claro? Sí, profesor. Listo. Ya, Entonces, Parece dígame. ¿Quién me habló? que parece que sí. Parece que sí. Ya, bueno, se nos terminó el tiempo. Entonces, vamos a seguir resolviendo el resto, que sería simplemente un repaso de lo que ya hemos visto en teoría, ¿no? Parece que aquí ya reforzamos todo lo que hemos visto ya en la parte práctica, ¿no? Nos quedaríamos ahí. Con ustedes tendría sistemas operativos, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, hacemos un receso de unos 6 Ajá. minutitos. 6 minutos y empezamos la otra video, ¿ya? Ya. Listo, nos vemos en 6 minutos.